de esa parte del ejercicio que estábamos resolviendo, me faltó al fin volver a aplicar lo que era el isomorfismo que utilizamos, ¿sale? Entonces ahí hay que tener en cuenta que cuando apliquemos un isomorfismo, hay que volver a aplicar ahora el isomorfismo inverso, ¿sale? Para volver a los espacios vectoriales donde estábamos trabajando. En este caso, pues simplemente era la parte del vector en nuestro dominio, ¿sale? Era el vector que transformamos con el isomorfismo, ¿ok? Simplemente era ese paso lo que faltaba. Bueno. Lo siguiente que vamos a trabajar va a ser la inversa de una transformación lineal. ¿Sale? Aquí ya hablamos de la inversa porque si recordamos inicialmente, pues las transformaciones son funciones. Entonces, al igual que las funciones, las transformaciones tienen una, en este caso, una transformación inversa. ¿Sale? Para esta parte, pues vamos a decir que nuestra función tiene que ser biyectiva. ¿Sale? La función tiene que ser biyectiva, en este caso nuestra transformación, para poder aplicar en este caso la transformación inversa. Entonces, si nuestra transformación es biyectiva, vamos a decir que la transformación inversa va a ser en este caso de nuestro codominio, que va a ser W, hablando teóricamente, a nuestro dominio, ¿sale? En este caso van a cambiar y ahora el dominio en la función inversa o transformación inversa va a ser W, que antes era nuestro codominio, y nuestro codominio ahora va a ser el dominio, ¿sale? Así es como se va a observar la transformación inversa. Sí, listo. Recording in progress. Listo. Entonces, igual que en transformaciones, en funciones, mejor dicho, pues cumple diferentes propiedades, lo que sería la transformación inversa. La primera de ellas es que, pues, la transformación inversa es única, ¿sale? Solo existe una transformación inversa para una transformación. Ajá, y viceversa. También si obtenemos la inversa de la transformación inversa, pues vamos a obtener la transformación original, en este caso. ¿Sale? Ahora bien, si nosotros obtenemos lo que sería la composición de una transformación con la inversa de otra transformación, esta va a ser igual a la inversa de la primera transformación compuesta con la inversa de la segunda. ¿Sale? Listo. La otra propiedad nos dice que si multiplicamos un escalar por la transformación y luego obtenemos la inversa, esto va a ser igual a si, en este caso multiplicamos por el recíproco de ese escalar, a la transformación inversa de nuestra transformación en este caso, ¿sale? Es prácticamente lo mismo. Ajá. Ahorita, en este caso, primero multiplicamos el escalar por la transformación original, luego obtenemos inversa, y esto va a ser igual a obtener la inversa, primeramente de la transformación, y luego multiplicarlo por el recíproco de este escalar, ¿sale? Las últimas dos, pues nos dicen o nos mencionan que la transformación inversa compuesta con la transformación original nos va a dar, en este caso, una transformación identidad, pero esta transformación identidad tiene como, como característica que va a ser, en este caso, la transformación meramente del dominio. Ajá. Va a ser una, digamos lo que va a estar asociada al dominio, dicha transformación. Y la última propiedad nos menciona que la composición de la transformación original con su inversa nos va a dar la transformación identidad, o en este caso lo que sería
la estructura o la definición del codominio en este caso, ¿sale? Del espacio vectorial de nuestro codominio. Básicamente es a lo que se refiere con esa transformación identidad. ¿Sale? La regla de correspondencia que se obtiene ahí es el vector, en este caso podríamos decirlo como genérico, de respectivamente el dominio y el codominio. Ahora bien, mencionábamos al inicio que para que exista una transformación inversa, la transformación original tiene que ser biyectiva, ¿sale? Nosotros vamos a poder saber si es biyectiva esta transformación mediante algunos conceptos. Primeramente, con lo que ya hemos trabajado, la dimensión del núcleo y la dimensión, en este caso, del recorrido, ¿sale? Si nuestra transformación, en este caso, la dimensión de su núcleo es igual a 0 y la dimensión del recorrido es igual a la dimensión del, en este caso, codominio, vamos a decir que existe, bueno, más vamos a decir que la transformación que estamos trabajando es biyectiva. Ajá. Si nosotros ya obtenemos cualquiera de estos datos, ya podemos concluir que la transformación es biyectiva y por lo tanto podemos obtener una transformación inversa. ¿Sale? También, ya abordando esta primera característica, vamos a decir que existe la transformación inversa, por lo tanto, también podemos decir que la matriz asociada a la transformación es no singular. Ajá. Si recuerdan que una matriz no singular tiene inversa, por lo tanto, ajá, si es una matriz no singular. También otra característica importante en esa parte es que el determinante de la matriz asociada a la transformación, pues en ese caso es diferente de 0. ¿Ok? Entonces, cuando también el determinante de la matriz asociada a la transformación es diferente de 0, pues también podemos decir que existe la transformación inversa. ¿Ok? Porque pues la matriz es no singular. Entonces, si existe también pues la transformación, nosotros podemos obtener a partir de la matriz asociada su propia matriz, en este caso asociada a la transformación inversa. Y se obtiene de esta forma. Vamos a obtener la matriz inversa de la matriz asociada a la transformación original y esta va a ser igual a la matriz asociada a la transformación inversa. ¿Sale? Ahí todavía trabajamos con lo que serían la base A y la base B, que son del dominio y codominio, en este caso. Y tiene un tanto de sentido. En la matriz asociada a la transformación original, va de la base A, que por lo regular se obtiene del dominio en este caso, y la base B se obtiene del codominio. Como veíamos en la definición, en la transformación inversa, ahora el codominio es el dominio, por lo tanto B es la base de origen de nuestra matriz asociada a la transformación inversa. Y A, que es la base del dominio, que ahora es nuestro codominio para la transformación inversa, es la base de destino, ¿sale? Entonces podemos obtenerlo mediante estos datos, ¿sale? Y con base en en estas tres características, nosotros podemos trabajar los ejercicios, ¿sale? Ya podemos nosotros trabajar la matriz asociada a cualquier transformación, los vectores de coordenadas y la obtención de bases. Entonces ya sabiendo esa parte, lo demás es prácticamente el método, ¿no? De trabajar con matrices, multiplicar los sistemas de ecuaciones y con eso, ¿sale? Entonces vamos a trabajar dos ejemplos para que más o menos vean cómo obtener lo que sería la transformación inversa. En este caso, pues vamos a obtener lo que se conoce como la regla de correspondencia también. Ajá, a la que sería asociada a nuestra transformación inversa. Entonces, como ejemplo, nos dice lo siguiente. Sea la transformación lineal definida por, en este caso, T, a la cual vamos a ingresar como vector una matriz de
orden 2, una matriz cuadrada de orden 2, con en este caso, dos elementos, ¿sale? A y B. Y esto lo vamos a transformar en polinomios de grado 1, donde pues igual tiene dos elementos A y B, ¿sale? Entonces nuestra regla de correspondencia se vería de la siguiente forma. Bueno, la definición de la transformación más que nada. Entonces, sería de las matrices de orden 2 a los polinomios. Sale en este caso nuestro dominio son las matrices y nuestro codominio son los polinomios. ¿Ok? Y aquí pues nos definen también como dato el espacio vectorial de cada uno de ellos. Sale aquí, pues nos dice que para este caso es M, lo que sería nuestro espacio vectorial del dominio. Como le digo, tiene dos elementos, pero son matrices cuadradas. Y el de los polinomios de grado 1, donde nos dice que son del tipo AX más BX. ¿Sale? Ambos, si se dan cuenta, pues tienen la misma dimensión. Dos elementos y dos elementos. Entonces su dimensión es 2. Bien. Entonces nos pide determinar si la transformación es biyectiva y de ser posible, pues obtener la regla de correspondencia de la transformación inversa. ¿Sale? O en pocas palabras, pues la transformación inversa. Entonces, primero que nada, vamos a plantear nuestras bases, ¿no? Aquí para obtener lo que sería la matriz asociada a la transformación y también para poder encontrar lo que sería el núcleo y el recorrido. Obtener la dimensión de estos dos para saber si es, en dado caso, nuestra transformación biyectiva. ¿Sale? De acuerdo a las tres características que nos mencionaba la teoría. Entonces, la base A que vamos a referirla a lo que sería el dominio de nuestra transformación va a ser de la siguiente forma. 1, 0, 0 y 1. ¿Sale? Aquí acordándonos de que le damos valores de 1 y 0 y luego de 0 y 1 a los elementos de nuestro espacio vectorial. ¿Sale? Entonces, en este caso, primero A es 1 y B es 0. En el otro caso, para el siguiente vector de nuestra base va a ser A0 y B1. Entonces nos va a quedar 0 y 1, 1 y 0. Y esta sería una base de nuestro espacio vectorial de dominio. En este caso B, que va a ser nuestra base del codominio, podemos utilizar la canónica, ¿sale? En este caso sería X y 1, ¿sale? De la misma forma le damos este valor de 1 y 0 a nuestro vector, en este caso AX más B, entonces nos quedaría X nada más. Y si solamente en este caso A es 0 y B es 1, el segundo vector nos queda como 1, ¿sale? Listo. Entonces, primeramente para obtener el núcleo de la transformación, ¿sale? Recordamos que el concepto nos dice que el núcleo va a ser igual, bueno, el núcleo de la transformación va a ser igual al vector nulo, en este caso del codominio. Entonces, vamos a tomar primeramente los vectores de la base A que corresponden al dominio, al espacio vectorial de dominio, y los vamos a transformar y después a poner en combinación lineal, ¿sale? Entonces, para el recorrido. Para el dominio podemos, para el núcleo, lo que podemos hacer es podemos nosotros igualar nuestra regla de correspondencia, en este caso, aquí, al vector nulo, ¿sale? Entonces tendríamos A más BX, A menos B y A más BX.
¿Sale? Esto sería para obtener el núcleo, ¿sale? De esta manera es como se obtiene. Entonces igualamos elemento a elemento o término a término y obtenemos dos ecuaciones. En este caso vamos a tener que va a ser a menos b de x, en este caso igual a 0x, y a más b igual a 0, ¿sale? De aquí nuestra ecuación nos quedaría como a menos b igual a 0, de igual forma. Entonces aquí a más b igual a 0. De aquí ya tenemos dos ecuaciones que podemos resolver por suma y resta porque es un sistema pues simple. Entonces podemos sumarlo, en este caso para eliminar lo que sería b, y nos quedaría 2 veces a es igual a 0, a es igual a 0, ¿sale? Y luego sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones, nos quedaría 0 menos b, en este caso sustituyendo en la primera, igual a 0, donde obtendríamos que b es igual a 0, ¿sale? Entonces de aquí ya obtenemos en esta parte nuestro núcleo. Entonces el núcleo de la transformación va a ser igual, en este caso, a 0x más 0. ¿Ok? Donde pues la dimensión del núcleo es 0. ¿Sale? Dado que en este caso es el vector nulo. Entonces, la dimensión para este caso es 0. Para esta parte ya llevamos la mitad de la comprobación, entonces ahora vamos a obtener el recorrido. ¿Sale? Para el recorrido ahí sí vamos a transformar los vectores de la base, a ponerlos en combinación lineal y luego obtener nuestro espacio generador. ¿Sale? Ahí nos dice el concepto que es el recorrido, en este caso igual a la regla de correspondencia, ¿sale? Vamos a obtener ahí la regla de correspondencia que nos va a generar los vectores también en este caso. Entonces vamos a poner cada vector de la base A transformado y luego en combinación lineal. Entonces va a ser el vector B1 lo podemos poner así o poner prácticamente también el vector de la base. Entonces nos quedaría aquí 0, 1, 0, 0 y 1. Y aplicando lo que es nuestra transformación, nos quedaría el vector de la siguiente forma. Entonces, nos quedaría x más 1. Para el segundo vector, nos quedaría 0 y 1, 1 y 0. Entonces tendríamos 0 menos 1 por x más 0 más 1. Y aquí obtendríamos menos x más 1. ¿Sale? Y ya que tenemos esto, entonces podemos ponerlos en combinación lineal cada uno de los vectores. Entonces tendríamos que el vector 1 respecto a la base B, en este caso va a ser de hecho creo que aquí le estoy mintiendo, a ver, permítanme. Sí, de hecho les estoy mintiendo. Dejen regresar un momentito.
Ya les estaba mintiendo en esa parte. Aquí todavía no los ponemos en combinación lineal, eso es para la matriz. En esta parte, simplemente ya con los vectores transformados, hacemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener, en este caso, x más 1 menos x más 1, ¿sale? Entonces de aquí los tomamos los vectores tal cual y nosotros podemos de aquí obtener el sistema. Entonces nos quedaría un sistema prácticamente de 2 por 2. 1 y 1, menos 1 y 1. ¿Sale? Aquí, pues la simplificación va a ser sencilla. Inclusive si lo sumáramos. Entonces sería R1 más R2 en R2. Y de ahí simplificaríamos lo que sería nuestro elemento, primer elemento del segundo renglón. Entonces obtendríamos la siguiente matriz: 1 y 1, 0 y 2 en este caso. Luego aquí podríamos nosotros simplificar el segundo renglón. Entonces multiplicaríamos por 1/2 el segundo renglón y lo escribiríamos ahí mismo. Y obtendríamos 1 y 1, 0 y 1. ¿Sale? Y de ahí podríamos nosotros simplificar ahora hacia arriba el segundo elemento del primer renglón. Entonces nos quedaría menos 1 por el renglón 2 más el renglón 1 y lo escribimos en el primer renglón. Y nos quedaría como 1 y 0, 0 y 1. Entonces aquí tenemos dos vectores, los cuales podemos poner en combinación lineal de la siguiente forma. ¿Sale? En esta parte, de hecho es x, permítanme, aquí es x. De hecho es x más 0 y 0x más 1. Hay que acordándonos de que estamos trabajando con polinomios. Entonces aquí, de aquí es x más 0 y de aquí es 0x más 1. ¿Sale? Entonces nuestro vector genérico nos va a quedar como ax más b. ¿Sale? En este caso. Y de aquí, pues entonces nuestro recorrido nos va a quedar como ax más b, tal que AB pues pertenece a los reales en este caso. Entonces la dimensión de nuestro recorrido es 2. Déjenlo pongo más abajito. Listo, entonces la dimensión, en este caso de nuestro recorrido, es 2. ¿Sale? Y de acuerdo con la dimensión de nuestro codominio, que en este caso es P1, pues es 2. Como ambas son iguales, se cumple. Entonces, este es igual a la dimensión de nuestro recorrido. Por lo tanto, T es biyectiva. ¿Sale? En esta parte nos dio que se cumple la condición de que la dimensión del recorrido y del codominio es la misma y que la dimensión del núcleo pues es 0. Entonces la transformación es biyectiva, ¿sale? Y con eso ya hemos abordado lo que sería el inciso A. Ahora bien, ahora hay que calcular lo que sería la regla de correspondencia para en este caso,
nuestra transformación, ¿sale? Nuestra transformación inversa. Entonces, en esta parte, primero hay que obtener lo que sería, pues, nuestra matriz de A a B, en este caso de nuestra transformación, ¿sale? Entonces, para obtenerla, ahora sí vamos a poner en combinación lineal nuestros vectores que hemos transformado. Entonces, ya tenemos lo que era para este caso, cada uno de los vectores de la base A transformados. Entonces, estos vectores que nos dieron de resultado aquí, vamos a ponerle como T de B1 y T de B2. Vamos a ponerlos en combinación lineal. Entonces nos quedaría como T de B1 respecto a la base B, nos va a quedar como X más 1 igual a alfa veces X más beta veces 1. ¿Sale? Y de aquí vamos a tener que va a ser X más 1 igual a alfa X más beta. ¿Sale? De aquí, pues nos queda que alfa X va a ser igual a X y que beta es igual a 1. Si despejamos X, nos va a quedar que alfa es igual a 1. ¿Sale? Y aquí ya tenemos este vector de coordenadas. El vector de coordenadas del primer vector transformado respecto a la base B va a ser 1,1. Más bien 1, 1 y 1. ¿Sale? En columna. El siguiente nos queda como menos X más 1, igual en este caso a alfa X más beta. De aquí vamos a tener que alfa X va a ser igual a menos X y que beta es igual a 1. De la primera ecuación despejamos X y nos va a quedar que alfa va a ser igual a menos 1. Entonces, por lo tanto, el vector 2 transformado respecto a la base B, que es el vector de coordenadas, va a ser igual a menos 1,1. ¿Sale? En esta parte. Aquí algo interesante o algo que hay que hacer notar en esta parte del vector transformado. Si se dan cuenta, prácticamente nuestro vector de coordenadas tiene los coeficientes de este vector transformado. Ajá. En este caso, 1 y 1. Y para el segundo, menos 1 y 1. ¿Sale? Esto sucede debido a que estamos trabajando con las bases canónicas. Entonces, cuando trabajamos las bases canónicas, se da este caso peculiar donde prácticamente nuestro vector de coordenadas es igual al vector transformado que hemos obtenido. Entonces ahí directamente nosotros podemos poner nuestro vector directamente como los coeficientes que tiene el vector transformado. Entonces el vector de coordenadas puede ser los coeficientes del vector transformado directamente sin problema, siempre y cuando pues sea la base canónica de la que estemos trabajando, en este caso nuestra combinación lineal. ¿Sale? En este caso pues nuestra base era X y 1, que es la base canónica de nuestro espacio vectorial de los polinomios de grado 1. ¿Sale? Listo. Entonces, por lo tanto, nuestra matriz asociada a la transformación va a ser la siguiente. ¿Sale?
Y listo. Entonces ya que tenemos la matriz asociada, nosotros podemos aplicar lo que nos dice el teorema de la inversa, ¿no? En este caso, como existe la transformación inversa debido a que la transformación es biyectiva, podemos hacer la inversa de esta matriz y obtener la matriz asociada a la transformación inversa, ¿sale? En este caso, vamos a obtener la inversa y esto tiene que ser igual a la matriz de B, en este caso AA, referida a la inversa, en este caso de la transformación, ¿sale? Entonces, vamos a obtenerla de la siguiente forma. Si se acuerdan, cuando son matrices pequeñas, en este caso de orden 2, podemos aplicar nada más lo del cofactor y, y obtener nuestra inversa. En este caso, pues rápidamente también el determinante. Entonces, el determinante en este caso de nuestra matriz asociada va a ser 1, 1 por 1, menos, en este caso, 1 por menos 1. Finalmente nos queda como 2. Ajá. 1 menos, en este caso, menos 1, nos quedaría como 1 más 1 y nos da 2. ¿Sale? Entonces, la matriz asociada a la transformación inversa va a ser, en este caso, 1, un medio en este caso, por la adjunta, ¿sale? Que es lo que le decía del cofactor. Entonces, intercambiamos en la diagonal principal los valores. Eso no es así que nos afecta. Y en la antidiagonal lo que hacemos es intercambiar signos de nuestros valores. ¿Sale? Entonces aquí nos quedaría menos 1 y aquí 1. ¿Sale? Acuérdense, en la antidiagonal solo cambiamos signos. En la diagonal principal intercambiamos valores. Aquí no hay tanto problema porque prácticamente nuestra matriz está compuesta de puros unos. ¿Sale? Ahí solo hubo un cambio en la diagonal. La antidiagonal, ¿sale? Entonces, ya que tenemos esto, de esta forma tenemos lo que sería nuestra matriz asociada a la transformación inversa. ¿Ok? Lo siguiente sería obtener pues el vector de coordenadas respecto, en este caso, a lo que sería nuestro dominio. Ujú. Para esta cuestión, nuestra transformación inversa, en este caso va a ser de los polinomios de grado 1, ¿sale? A las matrices. Ujú. Dado que T va de las matrices a los polinomios, en este caso, pues va al contrario. Nuestro va a ser de los polinomios a las matrices. Entonces, aquí lo que procederíamos a hacer para obtener la regla de correspondencia de inversa sería multiplicar pues por en este caso, un vector asociado a la, más bien un vector de coordenadas de nuestro dominio, ¿sale? Entonces aquí tendríamos que sería ax más b, ¿sale? En este caso lo tendríamos que poner respecto a la base b. Ajá. Entonces tendríamos que sería alfa por x más beta por 1, ¿sale? Esta combinación lineal pues ya le hemos trabajado, que fue la anterior, entonces nos quedaría aquí que, para este caso, permítanme 30.
Sí. Para este caso nos quedaría que alfa va a ser igual a A en este caso, ¿sale? Bueno, viéndolo bien sería AX igual a alfa X, ¿sale? Para no perdernos. Y en este caso B igual a beta, ¿sale? Ahí directamente pues ya lo tenemos. De la primera ecuación nos quedaría como A es igual a alfa, ¿sale? O alfa igual a A. Entonces de ahí ya obtenemos nuestro vector de coordenadas respecto a la base B. Entonces aquí tendríamos un vector de coordenadas respecto a la base B, que sería A y B. Y aquí podemos aplicar el teorema que nos dice que multiplicamos la matriz asociada a la transformación por un vector de coordenadas respecto a la base B en este caso, que es lo que acabamos de obtener. En este caso el vector que procede de nuestro dominio, que son los polinomios. Y listo, entonces vamos a proceder a hacer la multiplicación de la matriz de BA de la transformación inversa por el vector de coordenadas respecto a la base B. Aquí acordándonos que lo hicimos de esta manera porque la base de origen de la matriz asociada a la transformación tiene que ser la misma que la del vector de coordenadas por el que vamos a multiplicar. Entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. Entonces vamos a obtener que va a ser un medio que va a multiplicar en este caso A más B y un medio que va a multiplicar A menos A más B. ¿Sale? Listo. Entonces aquí ya tenemos parte de lo que sería nuestra regla de correspondencia. ¿Sale? En esta parte hemos obtenido un vector de coordenadas respecto a la base B, que es de la siguiente forma. A más B sobre un medio y B menos A sobre un medio. ¿Sale? Recordemos que ese es el resultado que nos da esta multiplicación de la matriz asociada con un vector de coordenadas. Entonces ahora para obtener lo que sería nuestra regla de correspondencia, hay que poner este vector, que son los escalares, en la combinación lineal deseada. ¿Sale? Para esta parte. Ahí hay una pregunta. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Sí me escucha, profe? Sí, adelante, adelante. No, nada más decía que es de V a B, ¿no? No, en este caso, A. Acordámonos, en el teorema, como les decía, esta parte de aquí, la matriz, en este caso, su origen es la base B, la matriz asociada a la transformación inversa. Y cuando multiplicamos por el vector de coordenadas, en este caso tiene que estar respecto a esta misma base. Digamos que de cierta manera, cuando hacemos la multiplicación, esta base B con esta base B se elimina. Digamos lo que lo podemos ver de esa forma. Y digamos lo que el vector resultante en términos de la base A, que es nuestra base de destino. ¿Sale? Sí, gracias. Sí, más o menos. Sí, como les digo, para aplicar el teorema, siempre la base de destino tiene que ser la misma que la base a la que está referida el vector de coordenadas por el que vamos a multiplicar. Y el resultado siempre va a estar dado en la base de origen, ¿no? La base, más bien la base de destino, que es la segunda base que tiene la matriz asociada, en este caso es A, la base de destino. ¿Sale? Y ese es el resultado que obtenemos.
Listo. Entonces, para obtener la regla de correspondencia, vamos a tener lo siguiente. Va a ser en este caso T de B, sale en este caso inversa, o T inversa nada más, si gustan verlo de esa forma, no hay problema. Va a ser igual en este caso a alfa veces el primer vector de nuestra base A más beta veces el segundo vector de nuestra base A. ¿Ok? Alfa y beta pues los conocemos rápidamente. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. En este caso vamos a tener que va a ser A más B entre 2 por el primer vector más B menos A entre 2 por el segundo vector. ¿Sale? Aquí se me fue, permítanme. Solucionamos esto y de esta manera obtenemos la regla de correspondencia. Nos va a quedar de la siguiente forma. En este caso, A más B medios, 0, 0, A más B medios. Y del otro lado, otra matriz con 0, B menos A medios, B menos A medios y 0. ¿Sale? Ya se lo sumamos y nos va a quedar que nuestra regla de correspondencia para la transformación inversa va a ser de la forma A más B medios, B menos A medios, B menos A medios y A más B medios. Y esta sería nuestra regla de correspondencia. Viéndolo ya un poco más formal, tendríamos que sería T inversa, en este caso de AX más B. ¿Sale? Y esa sería la respuesta al ejercicio. Listo. No sé si más o menos quedó claro la idea de esta parte. Realmente es lo que es lo que hemos trabajado, simplemente pues ahora es encontrar regla de correspondencia para la transformación inversa de una transformación dada. Entonces no sé si tengan dudas. Pues ya está muy largo, está fácil perderse. Es mucho desarrollo. En esta parte sí estoy de acuerdo. De hecho, con esa parte yo creo que del parcial creo que sí ya me quedó la experiencia, igual yo creo que ustedes, para dividir yo creo ese tema, ¿no? También tema 1 y tema 2. Entonces, para esta parte de transformaciones lineales sí voy a hacer solamente el parcial de este tema para que ustedes pues no desarrollen tanto igual en esa parte, ¿sale? Entonces, sí, por ahí creo que quedó esa cuestión con el parcial, ¿no? El primer parcial. Entonces, sí, es mucho desarrollo. Realmente aquí es, pues sí arrastrar mucho el lápiz, la pluma, ¿no? Entonces, y tener muy claro, pues, cada uno de los conceptos. Ya trabajando los teoremas, las definiciones, yo creo que no hay tanto problema, ¿sale? Pero sí hay que tener muy en claro estas cuestiones, ¿no? Como les mencionaba acá arriba, al aplicar esta parte del teorema, ¿no? Siempre tener en cuenta cuál es nuestra base de origen, cuál es nuestra base de destino, y lo mismo con el resultado y el vector el que estamos, en este caso, multiplicando. Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Y que qué es qué cosa, ¿no? También en esta parte. ¿Qué dice? Sí, realmente pues aquí
el álgebra lineal sí es mucho más abstracta, ¿no? Realmente uno quisiera que se pudiera ver más tangiblemente, pero sí, ya en cierto momento es más complicado realmente observarlo. Realmente habría que ponerla como aplicación geométrica. Que de hecho, bueno, ya el siguiente temita que viene es aplicación geométrica como tal, entonces ahí yo creo que esperaría se visualizará un poquito mejor esta cuestión de los teoremas aplicados en el siguiente subtema. Está un poquito más interesante esa cuestión. Yo creo que el punto de esta parte de las definiciones se ve más ya en ciencias aplicadas. De hecho, utilizamos muchos de estos teoremas, de estos modelos, también podemos llamarlos así, para hacer otros nuevos modelos. De hecho, esta parte, por ejemplo, de la matriz asociada a una transformación, lo trabajan también mucho en ingeniería civil. Por ejemplo, cuando hacen modelado de los diferentes materiales, pues cada material tiene asociado, digámoslo, una matriz característica. Vamos a ver más adelante esto de igual los vectores característicos, los valores característicos. Entonces, un material puede tener una matriz asociada que pues define su estructura, por ejemplo. Y a su vez, también cómo se comporta con diferentes cuestiones, ¿no? Temperaturas, compresiones, no sé, ahí todo lo que trabaja. Mecánica también, ¿no? Por ejemplo, esas cuestiones, donde ven el modelado, también pues la matriz asociada a los materiales que estén trabajando y en este caso el modelo que vayan a realizar, pues también interfiere mucho. Pero eso ya lo ven más aplicado ya en las materias de carrera. Ya ni siquiera se van a acordar de los modelos, ya cuando lo vean nada más van a trabajarlo con el modelado que ustedes requieran, pero realmente de ahí proviene esa parte de la álgebra lineal aplicada en esta cuestión de las transformaciones. Aquí lo podemos ver, pues nada más matemático, es simplemente esa cuestión. ¿Sale? Y bueno, entonces si no tienen dudas de este primero, vamos a hacer el siguiente. Entonces vamos a ver otro ejemplo para seguir con el siguiente subtema. Entonces, nos dan aquí una regla de correspondencia, más bien una transformación también. En este caso, nos dice que es de los polinomios de grado 1 a los polinomios de grado 1, ¿sale? Entonces aquí nos dice que tenemos la matriz ya asociada a la transformación, ya es un dato, aquí, me agarré el que no era. Nos dan la matriz asociada a la transformación y esta parte. Y nos pide pues determinar si T es biyectiva y de ser cierta esta parte, también pues nos dice que más bien encontrar la regla de correspondencia para la transformación inversa si es que existe, ¿sale? En este caso pues si la transformación T es biyectiva, pues vamos a poderla obtener. Entonces, vamos a ver en esta parte, si no tienen dudas, si no a generar las dudas. Entonces aquí, con los datos que tenemos, a ustedes, ¿qué se les vimos al inicio de la definición? ¿Qué se les ocurría hacer para, en este caso, saber si es biyectiva la transformación con los datos que tenemos? ¿Alguien? ¿Qué podamos hacer para saber si nuestra transformación es biyectiva con lo que tenemos?
¿Podría ser por su dimensión? Por su dimensión, sí, ¿no? En este caso, ¿cómo sabríamos la dimensión, por ejemplo, del núcleo? Ajá. Aquí, por ejemplo, en esta parte, para A, hay que acordarnos que nos dice que tenemos que verificar que la dimensión del núcleo tiene que ser igual a 0 y que la dimensión del recorrido tiene que ser igual a la dimensión, en este caso, del codominio que va a ser P1 también. Entonces, ¿a ustedes cómo se les ocurriría con lo que tenemos obtener esos dos datos? Bueno, esa es una forma, de hecho, ¿no? De las tres características que vimos en la teoría, inicialmente, nos decía como primera característica, otra forma también de hacerlo. Con estos datos, ¿cómo sabríamos la dimensión del núcleo y del recorrido? ¿Le puedes ver un poquito la definición, por favor? ¿A la definición? En lo de núcleo. Ah, ¿quieres que vaya hasta el núcleo? Permíteme. Y es acá. Aquí está. ¿Esto es lo del núcleo? A mí me parece que primero tendríamos que sacar como la regla de correspondencia de la transformación, de alguna manera, Ok. y luego sacar como las bases de esa transformación, me parece. Luego ya a partir de ahí, ponerlo en combinación lineal con el vector nulo. Ok. Sí, de hecho, esa es una forma. Totalmente. Ah, ¿ya le puedo bajar? ¿O todavía no? De hecho, ahí, pues está lo del núcleo y lo del recorrido. Y sí, lo que menciona Tomás, es correcto. Podríamos, claro que sí, obtener la regla de correspondencia. Ya que tenemos las bases, pues podemos obtener el núcleo, claramente. Y también, pues, podemos obtener el recorrido totalmente. Esa es, la forma, digamos, la que eh, formal, ¿no? De hacerlo. Ajá. Pero pues existe una forma igual simplificada de realizarlo. Les voy a plantear la forma que nos dice Tomás, pero vamos a abordar la forma simple. Entonces, Tomás nos dice, podemos obtener la regla de correspondencia. Y sí, claramente, si ustedes recuerdan ahorita lo que acabamos de hacer, podemos obtener un cierto vector. En este caso, acordándonos, el vector debe pertenecer a nuestro dominio. Debe estar entonces con base a lo que sería sí, a a la base A y lo vamos a multiplicar, en este caso, por la matriz asociada a la transformación que tenemos. Y esto nos va a dar un vector de coordenadas respecto a la base B. ¿Sale? Luego, entonces, ese vector de coordenadas respecto a la base B es igual a la regla de transformación de nuestra transformación original. ¿Sale? Entonces ahí vamos a poner alfa, beta y gamma que vamos a obtener de esta multiplicación con respecto a lo que sería la base B. Entonces tendríamos alfa, aquí obtendríamos de este vector alfa y beta. Entonces aquí tendríamos ese alfa por el primer vector de la más beta por el segundo vector.
Estos pues ya conocidos de aquí, ¿sale? De ahí pues ya obtendríamos esta regla de correspondencia, como les decía, TDB, que es nuestra regla para la transformación original. De ahí podríamos obtener el recorrido, podríamos obtener el núcleo, sus dimensiones y decir, es biyectiva, ¿sale? Al inicio de lo que era la definición de la transformación inversa, veíamos 3 características. Entonces, la primera de ellas es este trabajo que hay que hacer para obtener las dimensiones del núcleo y recorrido. La otra es esta de aquí, donde nos dice que si existe la transformación inversa, entonces nos dice que la matriz asociada a la transformación original es no singular, por lo tanto existe una matriz inversa. Y por lo tanto, pues el determinante de esta matriz es 0. Entonces, si nosotros podemos, para este ejercicio, verificar que la matriz asociada a la transformación original es no singular, podemos obtener una inversa. Entonces, también podemos decir que nuestra transformación es biyectiva, por lo tanto, podemos obtener la matriz asociada a la transformación inversa, ¿sale? Ese es el método simplificado. Entonces, primero que nada vamos a verificar que la matriz asociada a T, o bueno, el determinante, sea diferente de 0, ¿sale? Entonces, el determinante de la matriz asociada a la transformación va a ser el siguiente. 2 por 1 menos 4 por 0. ¿Sale? De aquí vamos a tener que va a ser 2. Es diferente de 0, por lo tanto, existe matriz inversa. ¿Sale? Entonces, M de A a B de la transformación original es no singular. Por lo tanto, existe la transformación inversa. T es biyectiva. ¿Sale? Y aquí ya con este procedimiento hemos nosotros verificado que la transformación original es biyectiva. ¿Sale? Y también ya hemos adelantado un poquito ese trabajo para obtener la matriz inversa de nuestra transformación. Más bien la matriz asociada a la transformación inversa. ¿Sale? Entonces ya aquí con esto simplificamos mucho el trabajo. ¿Sale? Ya lo que ustedes vieron en el ejercicio anterior, con esto es más sencillo. Entonces, también, si con el ejercicio anterior que no nos dieron la matriz, ustedes hubieran primero encontrado la matriz y obtenido el determinante y verificado que era diferente de 0, entonces ya con eso hubieran tenido también. No hay problema. Cualquiera de las dos formas que ustedes ocupen, por ejemplo, en el parcial también, yo no tengo problema. Si encuentran las dimensiones del núcleo y recorrido o si hacen este otro procedimiento, es válido. ¿Sale? Nos mencionan. Sí, bueno, bueno, acá nos comentan en el chat que también podemos saber si la dimensión de, por ejemplo, el dominio en este caso es la misma que del codominio. Es biyectiva. Sí, es parte, de hecho, hay un término para esta parte, mejor dicho, pero esto viene dado también a lo que es la dimensión de lo que es el recorrido, ¿no? Cuando encontramos esta primera parte, si no mal recuerdo, decimos que la transformación es suprayectiva, algo así. Entonces, la dimensión obviamente, sí, del dominio y del codominio tiene que ser la misma, si no, pues la transformación no procede.
y pues es lo mismo que sea igual a la del recorrido, ¿sale? En esta parte. Entonces, aquí se cumple esta cuestión. Se dice que la transformación es proyectiva. Cuando nada más encontramos, por ejemplo, la del núcleo, que es igual a 0, decimos que es inyectiva, ¿sale? Pero para no meternos nada más en encontrar esos dos términos, con que sea, bueno, con que encuentres que es biyectiva y verifiques estas dos, las dos dimensiones, es suficiente, ¿sale? Pero sí, totalmente, o sea, el dominio y el codominio tienen que ser iguales. Ajá, y esta a su vez tiene que ser igual a la del recorrido. ¿Ok? ¿Va que va? Sale, vale. Esto se los dejo aquí como breviario cultural. ¿Sale, vale? Listo. Entonces, con eso ya hemos nosotros comprobado el inciso A. Sí, ya con esta parte, les digo, es más simple el trabajo de verificar realmente, créanme que la matriz asociada es mágica prácticamente, realmente nos resuelve muchas cosas. Van a verlo más adelante ya en efectos geométricos y en valores y vectores característicos, que trabajar con bases canónicas y con las matrices es un poquito más simple. Ya lo fuerte viene al momento de obtener ciertos valores, pero no es tan pesado como el resto, ¿no? El resto sí era un poquito más laborioso, ¿no? El proceso de estar escribiendo y desarrollando, ¿no? Esa parte. Pero bueno, ahora ya que tenemos esta parte de la, comprobado de que es una transformación biyectiva, pues vamos a obtener su matriz asociada y de ahí la regla de correspondencia. Entonces, ya tenemos el determinante para obtener la matriz asociada de la transformación inversa. Vamos a tener que va a ser 1 en este caso sobre el determinante, que es 2. Y aquí, como les decía, tenemos la matriz. Entonces, en la diagonal principal intercambiamos valores en esta parte, y en la antidiagonal solo cambiamos el signo de los valores. Entonces, nos va a quedar que va a ser 1, 2, 0 y 4. ¿Sale? Como podemos ver, solamente es lo que sucede. Intercambiamos valores en la diagonal principal, cambiamos de signo los valores de la antidiagonal. Y nos va a quedar de la siguiente forma: 1 medio, 0, 2 y 1. Y esta sería nuestra matriz asociada de la transformación inversa. ¿Sale? De aquí tenemos que es en este caso de la base B a la base A. Entonces necesitamos un vector de coordenadas que esté respecto a la base B para obtener un vector de coordenadas respecto a la base A, y de ahí obtener la regla de correspondencia. Entonces vamos a tener que un cierto vector, en este caso de nuestro dominio de la transformación inversa, respecto a la base B sería de la siguiente forma: ax más b, ¿sale? Recordando que son los polinomios de grado 1, y va a ser respecto a la base B. Entonces tendríamos que es x y x más 3. Entonces aquí vamos a tener que alfa, más bien ax más b, va a ser igual a alfa x más beta x más 3 beta. Entonces todo lo que tiene el término lineal con lo que tiene término lineal, y el término independiente con lo que tiene término independiente. Entonces nos quedaría ax va a ser igual a alfa más beta por x. Sale de aquí, x y x se cancela por la propiedad de cualquiera de los conceptos, pues sirve para esta parte.
Y en este caso B va a ser igual a 3 veces beta. ¿Sale? Entonces de aquí despejando nos va a quedar que beta es igual a B tercios. Entonces podemos sustituir en la primera ecuación y despejar alfa. Entonces alfa nos va a quedar como, en este caso, A menos beta. De aquí sabemos cuánto vale beta, entonces A menos B tercios, y eso es lo que vale alfa. Entonces nuestro vector de coordenadas respecto a la base B va a ser A menos 3 menos B tercios y B tercios. ¿Sale? Entonces ya que tenemos este vector de coordenadas, lo multiplicamos por la matriz asociada a la transformación y obtenemos el otro vector que después vamos a descomponer con la combinación lineal. Entonces nos quedaría como la matriz de BA de T inversa por el vector respecto a la base B. Entonces de aquí nos quedaría lo siguiente. Un medio de A menos B sextos, y del otro lado nos quedaría como 2 B tercios, lo que sería como 4 B sextos. ¿Sale? Entonces nos quedaría A medios, y luego es menos B sextos, y del otro lado son 4 B sextos. Entonces nos quedaría más 5 B sextos. ¿Sale? En esta parte. Sí. Y para el siguiente término nos quedaría 0 y B tercios. ¿Vale? En esta parte. Sí, creo que sí. A ver, nos queda... Es A medios, y en el otro es aquí es... De hecho, aquí se me fue, ¿no? En esta parte. Son 2 B tercios por 2, 3. ¿Sale? Listo, entonces nos quedaría Y lo como... puedo reducir, ¿no? Ajá, y lo podemos Tercios. reducir todavía. Entonces aquí el vector de coordenadas respecto a la base A, que es nuestro resultado, nos quedaría como A medios más, en este caso, B medios también, ¿no? Y de hecho, pues ahí podemos todavía sumar las fracciones, ¿sale? Entonces ya tenemos este vector de coordenadas para nuestra regla de correspondencia inversa. Tendríamos que va a ser alfa por el primer vector de nuestra base A, que sería 2x y luego 3. 2x más beta veces 3. Entonces, T inversa del caso A más B medios por 2x más B tercios por 3. Entonces, nuestra regla de correspondencia nos va a quedar de la siguiente forma. Va a ser en este caso
A más B por X. ¿Sale? Ya viéndolo como comúnmente vemos nuestras reglas de correspondencia, nos quedaría como AX más B igual a más BX más B. ¿Sale? Y esta sería la regla de correspondencia de esta transformación inversa. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Lo vieron más sencillo este o el anterior? Este sí está más corto. Está más simple, ¿no? Como les digo, ya teniendo la matriz asociada a la transformación es más sencillo. ¿Sale? Nada más que hay que acordarse de los conceptos en esta parte, ¿no? Entonces, si el determinante de la matriz asociada a la transformación original es diferente de 0, pues existe una matriz inversa, ¿sale? Entonces, sabemos que la matriz inversa en ese caso, pues va a corresponder a la matriz, más bien a la transformación inversa, ¿sale? Esa matriz inversa va a corresponder a la transformación inversa. Y pues ya de ahí ustedes pueden simplificarse varios pasos, ¿no? Ya no tienen que sacar el recorrido, el núcleo y la dimensión. Y ya, después hacer lo demás, ¿no? Ahí ya pueden evocarse más a obtener la matriz asociada, si no la tienen. Luego obtener el determinante. Si es diferente de 0, obtienen la matriz inversa. Luego obtienen la regla de correspondencia y listo. ¿Sale? Así de sencillo. Entonces, ¿no tienen dudas de esta parte? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces me parece muy bien. Entonces vamos al siguiente subtema. El subtema está un poquito más sencillo. Aplicamos aquí igual parte de la matriz asociada a la transformación. Aquí vamos a ver transformaciones gráficamente y un poquito de el álgebra de funciones, ¿sale? O el álgebra de transformaciones, mejor dicho. Entonces, el siguiente subtema son efectos geométricos de las transformaciones lineales. Existen, pues sí, diferentes, vieron ustedes igual un poquito en geometría, algunos efectos, no tanto tan marcados, ¿no? En este caso de geometría vieron un poco lo que era la rotación y tal vez un poco la traslación. Aquí vamos a verlos de diferente manera, pero un poquito pegados a esta parte de geometría. Entonces, el primero de ellos, uno de los primeros efectos geométricos que podemos observar de las transformaciones lineales es la reflexión, ¿sale? Entonces, este efecto geométrico se da por lo regular solamente de 3 formas, que es respecto a cada uno de los ejes y respecto al origen o el núcleo de en este caso, nuestra transformación. Para este caso vamos a hablar de una transformación de este tipo. Para todos los efectos geométricos va a ser T, en este caso de R2 a R2, ¿sale? Para esta parte de efectos geométricos vamos a tomar esta transformación y esos dos espacios vectoriales realmente van a ser el espacio vectorial como tal y un subespacio, ¿no? Que va a ser parte de. Entonces, la primera reflexión es respecto al eje X, la podemos ver respecto al eje X. Ajá. En este caso, en nuestra transformación, vamos a ir ingresando lo que serían pares ordenados y como tal vamos a ir obteniendo diferentes transformaciones dependiendo el tipo de efecto geométrico. En este caso, para la reflexión respecto al eje X, vamos a tener que va a ser X, menos Y. Ajá. Entonces, si nosotros ingresamos, por ejemplo, en este caso 1, más bien 1,1, ¿sale?
nuestro vector transformado va a ser 1, menos 1. Ajá. Entonces, viéndolo gráficamente, tendríamos aquí nuestro par ordenado 1,1, que es el vector que ingresamos a la transformación, y de resultado vamos a obtener 1, menos 1, ¿sale? Entonces ahí podemos observar que se reflejó respecto al eje X, ajá, nuestro vector que hemos obtenido. Ajá. Para esta parte, pues tenemos también una matriz asociada a dicha transformación. Si nosotros trabajáramos las bases canónicas, en este caso, para nuestra transformación lineal, obtendríamos esta matriz de transición. Como les decía, realmente cuando trabajamos las matrices asociadas a la transformación con la base canónica, realmente lo que obtenemos ahí es serían los vectores transformados directamente como el vector de coordenadas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos nuestra base, que sería 1,0, 0,1. Entonces, transformamos estos vectores y nos darían lo siguiente. Para esta parte sería 1,0 y para el siguiente 0, menos 1. Entonces, si nosotros estos vectores que hemos transformado los ponemos en combinación lineal de la base canónica, en este caso que sería la misma porque es el mismo espacio vectorial, entonces veríamos que este vector de aquí, 1,0, su vector de coordenadas sería prácticamente el mismo. 1 y 0. Para el otro, como igual está respecto a la base canónica, vamos a poder observar que su vector de coordenadas es el mismo prácticamente. Ajá. Entonces aquí su alfa valdría 0 y su beta menos 1. Para el otro su alfa valdría 1 y su beta 0. ¿Sale? Entonces si trabajamos con las bases canónicas, obtenemos este tipo de matriz asociada a la transformación. Ajá. O nosotros a través de este trabajo podemos decir a cómo está respecto a la base canónica, su matriz asociada es esta. Y sin problema podemos ponerlo directamente. Ajá. En este caso, nuestro vector quedaría como transpuesto, ¿sale? O sea, ese mismo vector sería una columna de la matriz asociada, ¿sale? Y es totalmente válido. Bueno, entonces así se vería lo que sería la reflexión respecto al eje X, ¿sale? Esa es su regla de correspondencia para la transformación de esta reflexión y su matriz asociada, ¿sale? Listo. La otra transformación es una reflexión también respecto ahora al eje Y. Aquí aplicamos lo mismo. Podemos ingresar un vector 1,1, que sería este de aquí, hipotéticamente, por si ven la escala, porque si luego la escala es diferente, ¿no? En este caso. Pero hipotéticamente digamos que es 1,1. Entonces vamos a tener que nuestro vector transformado sería menos 1,1, ¿sale? Ahí directamente, como les decía, igual trabajamos bases canónicas, nos queda menos 1,1, que sería el primer vector de la base canónica, y 0,1, ¿sale? Y nuestro vector transformado queda de este otro lado, sería en el segundo cuadrante de nuestro plano cartesiano, como menos 1,1, ¿sale? Y si ahí podemos ver, nuestro vector original se reflejó respecto al eje Y al cuadrante 2, ¿sale? Y hemos obtenido nuestro vector resultante o transformado, menos 1,1. El siguiente efecto geométrico es la reflexión respecto al origen, ¿sale? De igual forma tiene su propia regla de transformación. En este caso, si ingresamos un cierto vector 1,1, nos va a regresar que su transformación lineal nos va a quedar como menos 1, menos 1, ¿sale? Igual tiene su matriz asociada, en este caso, es menos 1 y 0 y 0 y menos 1, ¿sale? Y el vector resultante nos queda menos 1,1. Entonces aquí podemos ver
que se refleja respecto al origen, ¿sale? Totalmente. Quedando en este caso en el tercer cuadrante de nuestro plano cartesiano. ¿Sale? Aquí los signos de nuestras componentes X y Y cambian, ¿sale? Si son positivas, ambas van a ser negativas. Si una es positiva y la otra negativa, pues van a cambiar, ¿no? Va a ser todo lo contrario. ¿Va que va? Listo. El siguiente efecto geométrico solo sucede sobre los dos ejes y es la proyección, ¿sale? En este caso, tenemos proyección sobre el eje X y proyección sobre el eje Y. Aquí, en la regla de correspondencia para esa transformación, lo que hace es omitir prácticamente la componente Y para esta transformación sobre el eje X. Y simplemente obtenemos un valor aquí en esta parte, sobre el eje Y, que corresponde al, digamos a la magnitud de del valor de X, en este caso. Y su matriz asociada, en este caso, solo tiene un elemento. ¿Sale? Listo. La otra proyección que tenemos es sobre el eje Y. Aquí lo que hace nuestra regla de correspondencia para la transformación es omitir lo que sería la componente X y solamente trabajar con la componente Y. Entonces, la proyección que se hace es la magnitud del valor de la componente Y, solo sobre el eje Y en este caso, ¿no? Entonces, lo que valga Y es lo que se va a proyectar totalmente sobre el eje Y, en este caso. También su matriz asociada, pues simplemente tiene una componente, en este caso un solo número. El resto son ceros. Aquí, trabajando un poquito con trigonometría, si queríamos verlo también de esa manera, ya haciendo esto también un poco complejo. Si trabajáramos solamente con unidades, o en este caso, por ejemplo, con la circunferencia unitaria, podríamos, en el caso de la proyección en X, decir que sería el coseno, ¿no? Del valor del ángulo que se esté trabajando. Y lo mismo con la componente en Y, la proyección en el eje Y. Ahí trabajaremos en este caso con lo que sería el seno, ¿sale? Si nosotros observáramos un ángulo de apertura aquí y aquí, de esta forma. Siempre trabajando en posición estándar, que es desde la parte del eje X en el primer cuadrante y en sentido antihorario. Entonces podemos medir una apertura y podríamos decirlo de esa forma. Ya si queremos verlo con valores diferentes, lo que sería ahí es la misma apertura de este ángulo y involucramos lo que sería en ese caso la componente X y la componente Y para ver esta dimensión de la proyección, ¿no? La magnitud. Pero pues ahí también aplicaríamos, podría decirse que dos tipos de efectos geométricos o dos transformaciones, ¿sale? Entonces aquí voy a borrar esto. Listo. El otro efecto geométrico que se conoce como compresión, ¿sale? Aquí lo que sucede es que vamos a tener un cierto coeficiente, un cierto escalar, que va a multiplicar en este caso para la compresión horizontal solo a la componente X. Entonces, digamos que tenemos, bueno, aquí podemos hablar de más de un vector. Aquí podemos trabajar con más de un vector, pero vamos a trabajar con este punto nada más, 1,1. Entonces, si nosotros en nuestra transformación ingresamos el vector 1,1 y lo transformamos para una K en este caso, siempre entre 0 y 1, va a ser un valor entre 0 y 1, vamos a obtener lo que sería una compresión o una contracción de nuestro cuerpo geométrico, por ejemplo, por así decirlo.
respecto a, en este caso, a la componente en X, ajá, de acuerdo a lo que nos dice este escalar. Entonces, digamos que K vale 1/2, entonces aquí obtendríamos 1/2, 1, ¿sale? Dado que X vale 1, entonces nos quedaría 1/2, 1. Entonces aquí, en este valor de K, vamos a decir que estaría lo que sería 1/2, y obtendremos aquí 1/2, 1. Ajá. Entonces hemos reducido o comprimido nuestro cuerpo geométrico a la mitad, ¿sale? En esto solo respecto a la componente en X, ¿sale? De igual forma tenemos una compresión vertical. Podemos verlo de la misma manera. Entonces, en este caso, este coeficiente que tiene que ser sí o sí menor que 1 y mayor que 0, siempre, estar en este intervalo de valor, va a hacer que nuestra componente Y sea más pequeña. Ajá. Se reduzca de tal manera que nuestro cuerpo geométrico pues se deforme a cierto grado, ¿sale? Entonces, aquí solamente afecta a lo que será la componente Y para la compresión o contracción vertical. Entonces, de igual forma, aquí cada una de ellas tiene su matriz asociada a la transformación. En este caso, cuando es afectada solamente la componente en X, K toma el valor del primer elemento de la matriz asociada en la diagonal principal, y en la compresión vertical toma el valor del segundo elemento en la diagonal principal, ¿sale? Nuestra matriz asociada. Listo. Entonces, el siguiente efecto geométrico que también podemos observar, ya que trabajamos la compresión, es la expansión, ¿sale? Entonces también tenemos, digamos lo que la transformación contraria a la compresión, que es la expansión, en este caso tanto horizontal como vertical, ¿sale? En este caso, nuestro cuerpo geométrico va a ser un poco más grande de lo que es originalmente. Entonces, podríamos tener de la misma manera una cierta componente 1,1 que ingresamos a nuestra transformación original. En este caso, nuestro escalar o el coeficiente por el que vamos a multiplicar en nuestra regla de correspondencia tiene que ser mayor que 1, ¿sale? Aquí tiene que ser siempre mayor que 1, entonces vamos a decir que para un K igual a 2. Entonces, aquí como X vale 1, nos quedaría 2,1, ¿sale? Y esta sería la coordenada para esa transformación. Entonces hemos expandido nuestro cuerpo geométrico, en este caso, a una razón de 2. ¿Sale? Aquí para K igual a 2. ¿Sale? De igual forma, cuando, si pueden darse cuenta, cuando nosotros afectamos lo que sería la componente en X, por lo regular, en la matriz asociada, el primer elemento de la diagonal es en donde tenemos el escalar por el que vamos a multiplicar o con el que vamos a trabajar. Ajá. Por lo particular, la diagonal es en donde se encuentran los elementos X y Y, ¿sale? Para la matriz de transición. Entonces, ahí es donde se encuentran los elementos. Entonces, para X va a ser siempre el primer elemento de la diagonal y para Y es siempre el segundo. En este caso, hablando de 2 dimensiones, claramente. La otra expansión es la vertical. En este caso, como les mencionaba, el coeficiente del escalar, pues afecta simplemente a la componente en Y. Ajá. Y a partir de este escalar es como obtenemos la expansión respecto al eje Y, ¿no? O en la vertical. ¿Sale? Igual tiene su propia regla de correspondencia. Aquí lo interesante pues de esta parte de la expansión es que el escalar o el coeficiente tiene que ser mayor que 1, ¿no? Siempre mayor que 1, ¿sale? El otro efecto geométrico se le conoce como deslizamiento. Se hace un deslizamiento.
Entonces, aquí, por ejemplo, ya afectamos más puntos del cuerpo geométrico. Podemos ver que se afectan más puntos del cuerpo geométrico. Ajá, aquí ya podemos ver más claramente esta parte, ¿no? Entonces, tenemos aquí para lo que sería el desplazamiento 4 casos. Ujú. El primero de ellos es el deslizamiento horizontal a la derecha, ajá, que se denota por esta regla de correspondencia, ¿vale? Entonces, aquí se afecta de igual forma lo que sería la componente en X, pero en este caso haciendo una, digamos que una cierta adición, pero con la componente en Y. Ajá. Se hace una adición con la componente en Y para obtener lo que es este deslizamiento. ¿Sale? Entonces, igual tenemos un coeficiente, en este caso este coeficiente tiene que ser mayor que 0. ¿Sale? El coeficiente por el cual vamos a nosotros multiplicar. Entonces, podríamos decir, en este caso, que para un cierto vector 1,1, y podemos decir también que un K igual a un medio, ¿sale? En este caso, K igual a un medio. Entonces, aquí tendríamos 1,1. De este lado obtendríamos nuestro vector transformado. Entonces, sería 1 más un medio, nos quedarían 3 medios, más o menos, y 1, ¿sale? Entonces, si ese K sería esta parte, podemos decir que más o menos, viéndolo no tan a escala, que el vector resultante nos quedaría aquí como 3 medios, 1, ¿sale? Más o menos. Entonces, se recorrió lo que sería a la derecha, ¿sale? En este caso. Aquí, pues, en esta manera, para su matriz asociada, las componentes como tal, originales X y Y se alteran, pero más que alterarse, es la parte del coeficiente lo que hace este deslizamiento. Ajá, más allá de eso. Entonces aquí el deslizamiento lo vamos a ver con la antidiagonal. Ajá, la antidiagonal es donde se va a encontrar el escalar o el coeficiente en esta parte del deslizamiento, ¿sale? El otro deslizamiento, el otro caso de deslizamiento que tenemos es el deslizamiento horizontal a la izquierda, en este caso. Aquí la condición del escalar cambia. La regla de correspondencia prácticamente es la misma que la anterior. La condición del escalar es lo que genera este otro efecto. Ujú. Aquí el escalar tiene que ser menor que 0. Ajá. Entonces, aquí ya cuando el escalar cambia, en este caso tiene que ser por lo particular un número negativo. Entonces hace que nuestro cuerpo geométrico pues se deslice de cierta manera o haga una cierta inclinación hacia el lado izquierdo, ¿sale? Hacia el otro cuadrante. Simplemente eso. Aquí, como les menciono, pues el escalar o el coeficiente está en la antidiagonal y las componentes originales, pues como tal no sucede nada, ¿sale? Se quedan tal cual. Los siguientes dos efectos son el deslizado vertical hacia arriba en el primer caso y el deslizado vertical hacia abajo, ¿sale? Ambos en este caso tienen la misma regla de correspondencia. De hecho, aquí se me pasó, ¿verdad? ¿Sale? Realmente la regla de correspondencia es la misma, es esta parte que voy a dejar yo en rojo, ¿sale? Y lo que cambia, al igual que en los dos anteriores, es cómo tomamos en cuenta el coeficiente. Entonces, para el primer caso, vamos a tener, de hecho aquí igual se me fue, vamos a tener que el coeficiente va a ser mayor que 0, ajá, para el deslizado vertical hacia arriba. Nuestro coeficiente va a ser mayor que 0
y entonces va a afectar solamente a la componente, en este caso, en Y. Ajá. ¿Sale? Vamos a sumarle K veces la componente X, pero afectando solo la componente en Y. ¿Sale? Aquí podemos observar también que en la matriz asociada, este coeficiente también se encuentra en la antidiagonal y la diagonal principal de lo que pertenece a lo que serían los elementos de la transformación, pues no se altera. Listo. Ahora en el deslizado hacia abajo, como les decía, la misma regla de correspondencia, solo afectamos la componente en Y, pero el coeficiente en este caso tiene que ser menor que 0, ¿sale? Ahí el valor que le demos al coeficiente tiene que ser negativo para poder obtener este efecto. Aquí de igual forma, pues el coeficiente en la matriz asociada se encuentra en la antidiagonal, ¿sale? Obviamente en la parte, en este caso de X, que es donde hacemos esta cuestión de que multiplicamos por X, ¿no? Por el elemento X. Y después se hace esta suma que afecta a la componente Y para hacer el deslizamiento. Listo. Por último, se encuentra el efecto geométrico conocido como rotación, ¿sale? Para esta parte hacemos uso ya de lo que serían las funciones trigonométricas básicas, en este caso el coseno y el seno del ángulo. Entonces, su regla de correspondencia es esta de aquí, ¿sale? Primeramente, la componente en X la vamos a obtener multiplicando X por el coseno del ángulo y restándole Y por el seno del ángulo, ¿ok? Y para obtener Y vamos a obtenerla, en este caso, multiplicando X por el seno del ángulo y Y por el coseno del ángulo, ¿ok? Entonces, su matriz asociada a la transformación en este caso está en términos de estas funciones trigonométricas básicas. Debido a que aquí la rotación la da esta apertura del ángulo que podemos observar en este caso para cada uno de los vectores que nosotros trabajemos. Entonces, podemos nosotros darle diferentes valores al ángulo dependiendo a la apertura que haya en cada vector y obtener este efecto de rotación, ¿sale? En este caso. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. No, profe, todo claro. Todo bien, profe. ¿Sale? Está fácil. Esta sí, está sencillo. Realmente aquí vamos a trabajar de igual forma, más que con la regla de correspondencia, con la matriz asociada a cada efecto geométrico o cada transformación. Entonces aquí ya con las matrices se va a simplificar también el trabajo de hacer los cálculos. Y aparte, como les decía al inicio, como los espacios vectoriales que vamos a trabajar son el mismo prácticamente, vamos a ir del mismo espacio vectorial al mismo espacio vectorial. Aquí, si se dan cuenta, la matriz asociada a cada transformación o a cada efecto geométrico, en ningún momento le pusimos un M de AB, ¿no? Por ejemplo, o un M de BA. Aquí ya vamos a perder también esta cuestión de la base de origen y la base de destino. Aquí como prácticamente la base de origen y la base de destino son las mismas y es la misma base canónica porque es el mismo espacio vectorial, ya solo vamos a decir que vamos a referirnos a la matriz asociada a la transformación o al efecto geométrico. ¿Sale? Esto nos va a dar entrada también a un concepto más adelante que se conoce como operador lineal. Entonces, aquí como les decía, vamos a trabajar ya con la matriz nada más asociada a la transformación. Vamos a hacer diferentes multiplicaciones de estas matrices y a obtener las transformaciones que corresponden, ¿sale? Y a partir de eso vamos a poder nosotros inclusive pues graficar los diferentes efectos, ¿ok? Por eso lo vamos a ver la siguiente clase. Ahorita ya no creo que me dé tiempo a acabar un ejercicio. Entonces, la siguiente clase que va a ser regresando, vamos a ver un ejercicio de este tipo para que vean cómo se trabaja con las matrices
igual vayamos agarrando práctica en esta cuestión. ¿Vale? Entonces, el día de hoy le vamos a dejar hasta aquí para que ya vayan a descansar y disfrutar de sus vacaciones también. ¿Sale? Y no hay tarea. Bueno, excepto los que deban alguna actividad, pero no hay tarea. Muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Gracias, profe. Descansen, cuídense mucho. Nos vemos, profe, que se la pase bien las vacaciones. Igualmente. Profe, una preguntota. Sí, adelante, Isaías. ¿Hay mucho problema si llego a entregar el reto 4 o el ejercicio 9 un poquito tarde? No hay problema. Gracias, profe. No, ¿de qué? Gracias. Que tenga una bonita noche, profe. Igual.